Buen día a todos. Quien se expresa en esta ocasión es Milady Urbano Córdoba. Actualmente cursamos el curso de Economía Pública a cargo del magíster economista Álvaro Larry Mendoza Castillo. En esta presentación participarán José Fernández Bueno, Brenda Ramírez Alvarado y quien les habla. Para desarrollar esta presentación tomamos como texto base Mejor gasto para mejores vidas, desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde la década de 1990, el rol de los gobiernos y su participación en la economía se ha incrementado de manera sostenida en todo el mundo. Esto se debe a que el gasto público aumentó en los 90 un 5% y en el 2018 un 22%. Esta tendencia al alza nos hace la pregunta: ¿cuán amplia debería ser la participación del gobierno? La respuesta a esta premisa es: depende de aspectos ideológicos, económicos y demográficos. Según los preceptos keynesianos básicos, el gasto contracíclico implica gastar menos en los buenos tiempos y ampliar el gasto en los malos tiempos. Ahora le doy pase a mi compañera Brenda Ramírez. Continuando con la exposición, ¿cómo gastan los gobiernos a lo largo del ciclo económico? Bueno, los países con economías avanzadas, los países industrializados, han implementado en sus gobiernos políticas contracíclicas, la cual les explicaré mediante dos escenarios. En un primer escenario, durante un periodo de auge, se puede decir que se enfocan en ahorrar y no tanto en gastar. Además, aumentan sus tasas de interés, los impuestos, lo que conlleva a un crecimiento sostenible. Como segundo escenario, se puede decir que se tiene a una crisis económica, donde el gobierno usa el dinero ahorrado para el gasto público y además disminuye lo que son las tasas de interés y los impuestos, lo que genera un mayor control de la recesión. Como pueden apreciar, un 80% de esos países ya han implementado estas políticas. Ahora, se tienen los países desarrollados, donde también están incluidos los de América Latina y el Caribe, que implementan políticas procíclicas. También les explicaré mediante dos escenarios. Primero, durante un escenario positivo, que es un periodo de auge, se puede decir que se perciben más gastos que ingresos. Además, los impuestos disminuyen, que es un principal ingreso para el Estado, para el presupuesto, y también disminuyen las tasas de interés, lo que conlleva a un crecimiento superficial, se podría decir. En un segundo escenario se tiene a la crisis económica, que hace que se disminuya el gasto público y aumenten los impuestos y las tasas de interés, lo que conlleva a una recesión mucho más aguda. Se tiene la pregunta: ¿por qué los gobiernos y los responsables de las políticas públicas, sobre todo en los países en desarrollo, siguen políticas fiscales procíclicas? Bueno, como les expliqué, tiene una gran diferencia y un gran impacto entre estas dos políticas, las contracíclicas y las procíclicas. Bueno, existen dos argumentos para explicar esta pregunta. En primer argumento se tiene que las instituciones públicas son muy frágiles y son muy fáciles de presionar. Es decir, que si se alinean a la idea de que se tiene que gastar más en periodos de auge, se va a hacer, en vez de ahorrar para periodos de crisis. Como segundo argumento, se puede decir que tenemos un acceso limitado al mercado internacional de crédito. Esto se debe también por un gasto ineficiente que se ha desarrollado, y entonces eso conlleva a una deuda mucho más grande. Un claro ejemplo, se puede decir, de mejora es el país de Chile, que al implementar políticas contracíclicas ha ido mejorando en su gestión pública, ha sabido ahorrar en momentos de auge, su Banco Central ha obtenido mucho más independencia, se han implementado reglas fiscales para un marco fiscal mucho más sólido, lo cual es muy importante. Se tiene la siguiente diapositiva, que el gráfico de correlación entre producto y gasto primario total, con los datos de 1980 al 2016. Como pueden apreciar, existe una gran diferencia de cantidades, se podría decir, entre los países industrializados y los países en desarrollo. El Perú se encuentra dentro de los países en desarrollo, que son de las franjas naranjas, y los países industrializados con las franjas celestes. Ahora, el gasto automático para la estabilización o desestabilización. ¿Qué ocurre con aquella parte del gasto primario total que no es discrecional? En otras palabras, ¿qué ocurre con el gasto automático a lo largo del ciclo?
En países industrializados y en desarrollo, cerca de un 25% y un 40% del gasto primario respectivamente se da por la implementación de programas y beneficios sociales que son de carácter automático. Ahora primero, gasto automático por lo general se da o se entiende que es la solvencia o el beneficio que se da a las personas con ciertos criterios que cumplan dentro de los diferentes programas sociales. Existen categorías de gasto automático muy importantes, como son la seguridad social, que es también donde entran los jubilados, los programas y beneficios familiares, y por último el seguro de desempleo, que está en las transferencias a individuos desempleados. Tenemos las transferencias sociales y el ciclo. Como primer punto, las transferencias de la seguridad social se relacionan con las fluctuaciones del producto del ciclo económico. En otro punto tenemos, durante una recesión, las personas pierden sus empleos. Entonces, para que no se vea tanto afectada sus ingresos, es que se da una transferencia. Como último punto, los países que cuentan con este tipo de programas muy bien diseñados deberían ver un aumento automático de sus transferencias. Teoría versus práctica. Se tienen 3 puntos muy importantes, donde en primera se ve que los programas y beneficios sociales deben actuar como un complemento, más no como un sustituto de la política discrecional. Además, se tiene que más del 50% de los países aún mantienen un comportamiento procíclico, lo cual es muy negativo. En América Latina y el Caribe hay grandes variaciones entre estos países. Por ejemplo, Argentina y Uruguay demuestran una mayor prociclicidad, mientras que en Chile, que es un claro ejemplo de mejora, se puede situar a la par de países desarrollados como Dinamarca y Suecia. Gracias, Brenda, por tu presentación. La solución del rompecabezas. Hasta ahora la probabilidad de extraer demasiada información para ayudar a este rompecabezas de las transferencias sociales desestabilizadoras. Por ello, el Banco Interamericano de Desarrollo tomó una base de datos del 80% de los principales programas en América Latina y en los países desarrollados. Hasta ahora se ha podido observar que, como se preveía, es decir, en la teoría, el gasto en los programas y beneficios familiares y en seguro de desempleo en la muestra arroja que América Latina y el Caribe es en realidad acíclico y contracíclico. Ahora observaremos las gráficas. Acá dice, el gasto en seguridad social, programas familiares y seguro de desempleo como porcentaje del gasto total en transferencias sociales. Promedio de la muestra de los países de América Latina. Tenemos que el 64.9% en América Latina es en seguridad social, pero en cambio el promedio de la muestra en países desarrollados es el 68.9%. Pero si vemos en gastos familiares, en los países desarrollados gastan el 13.1%. Pero en América Latina gastan el 12.0%. Y otro aspecto muy importante, en seguro de desempleo, se puede observar que la diferencia es abismal. En los países desarrollados gastan el 7.1%, a cambio en América Latina y el Caribe el 1.6%. Ahora observaremos estas gráficas por países. Como les vine explicando en la introducción, lo que hizo el Banco Interamericano es separar América Latina y el Caribe y hacer una comparación. Aquí vamos a iniciar. Por ejemplo, iniciaremos en nuestro país, el Perú. En seguridad social, nuestro país gasta un poco más del 40%. En cambio, si comparamos con un país desarrollado como Japón, ellos gastan
más del 80% en seguridad social y se ve que la diferencia es abismal. Por eso es que presentamos este tipo de problemáticas en nuestro país. Y así sucesivamente, si vemos en Estados Unidos, también ellos gastan cerca del 80% en seguridad social. Ahora veremos lo que es seguro de desempleo. Como observamos en la gráfica anterior, se notaba la diferencia del gasto en América Latina y en los países desarrollados. Ahora veremos que España, Bélgica, Países Bajos, en la mayoría de países desarrollados, gasta en este programa social, en seguro de desempleo, pero en cambio en América Latina, pues se observa que la mayoría no invierten en seguro de desempleo, a excepción de Uruguay y Brasil, pero que la diferencia es muy mínima. Por ejemplo, si vemos en otros gastos de familia, se ve que en Paraguay también tiene un gran porcentaje. Y así podemos ver la gráfica y la diferencia entre un país de América Latina y el Caribe y un país desarrollado, pues la diferencia es abismal en cuanto a gastos de seguridad social y seguro de desempleo. Gracias. Ahora le doy pase a mi compañero José. Continuando con la exposición, uno de los temas es los gastos de capital y los gastos corrientes. ¿Cómo es que se lleva esos tipos de gasto a nivel de América Latina y el Caribe? En América Latina y el Caribe sucede lo que no debería suceder, lo contrario. En los buenos tiempos, a manera económica, los gastos corrientes aumentan, cuando esto no debería suceder. Se gasta más en lo que no se debería gastar. Y los gastos de capital disminuyen, cuando esto debería aumentar en los malos tiempos. Cuando estamos pasando malos momentos económicos, se debería gastar más en gastos de capital para poder tener mayores ingresos económicos, para que el país pueda tener ganancias, pero no sucede esto, se escatiman gastos en esos momentos cuando debería ser totalmente lo contrario. En esta gráfica podemos ver a nivel de América Latina y el Caribe en el año 2017, los gastos de capital en buenos momentos se mantienen. Eso sí está bien, deberían mantenerse los gastos de capital. Sin embargo, vemos que los gastos corrientes se elevan, crecen mucho, cuando esto no debería suceder. Y vemos que en malos momentos económicos los gastos de capital bajan y disminuyen abismalmente, cuando esto debería ser totalmente lo contrario. Y vemos que el gasto corriente sí ha disminuido, pero sigue siendo mayor que el gasto de capital. Y esto debería cambiar. Sucede básicamente por dos motivos, según Ardanas e Izquierdo en el año 2017. Porque si hay instituciones, el nivel institucional es bajo, de baja calidad, no hay apoyo eficaz para la toma de decisiones en ese país. Y el impacto de los ciclos electorales, cuando un mandatario empieza su nivel de su tiempo que va a gobernar, ya sea un presidente del país, el alcalde, el gobernador, al comienzo toma buenas decisiones y gasta lo que tiene que gastar de manera correcta. Sin embargo, al finalizar, para generar mayores votos, para que se gane la confianza de la gente, empieza a gastar más en gastos corrientes, que es lo que no debería suceder, y disminuye los gastos a manera de los gastos de capital. Un punto sumamente importante a manera personal es de que el país debe conocer cuándo invertir, cuánto invertir y cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo. Tiene que mapear si es que invierto, si es que gasto tanto en gastos de capital y esto en gasto corriente, cómo me va a afectar de manera exacta en mi economía y cómo va eso impactar en el ciclo económico en el cual nos encontramos. Eso se tiene que saber para poder saber cómo gastar de una manera eficiente. Y a nivel del multiplicador de la inversión pública, según el estudio mencionado anteriormente, mientras el multiplicador sea menor, la retribución que nosotros podemos tener por ese gasto
es mayor, tiende a ser mayor. Sin embargo, a nivel de América Latina, el stock actual de capital público, el multiplicador de la inversión pública, es mayor a 1. Suelen ser mayores a 1 la inversión pública, por lo cual la retribución que nosotros recibimos es menor. En los países desarrollados sucede totalmente lo contrario. Su multiplicador de inversión pública de stock de capital público es menor, casi 0. Por eso que ellos reciben por esa inversión mayor retribución pecuniaria. Un punto muy importante que se toca a nivel de todos los países es la capacidad de gasto. Tiene que ser eficiente, porque si no es eficiente y el gobierno invierte, es básicamente como si es que no hubiera invertido, porque no se va a aprovechar ese gasto de manera correcta. Aquí vemos una gráfica del gasto a un nivel eficiente. Vemos que cuando el gasto es eficiente, tiene un impacto positivo en la economía. Sin embargo, cuando es deficiente, no es eficiente, vemos que tiene ligeras fluctuaciones, sin embargo, todo eso está por debajo del promedio y puede afectar de manera negativa a la economía. Uno de los puntos también es de que América Latina tiene que generar mayores ideas, mejores planes para poder tener un respaldo frente al desempleo, que es algo que nos golpea mucho. Ese es uno de los puntos que tendríamos que implementar a nivel de América Latina y el Caribe para poder mejorar económicamente. Gracias por habernos escuchado. Fue un gusto poder compartir sobre estos temas y estaremos conversando hasta una nueva oportunidad. Gracias.